Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Fitz Guzmán, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí, como no, para traerles un nuevo capítulo de estos fanfics que tanto les gustan. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle a la campanita de notificaciones y, como no, darle me gusta al vídeo. También les pediría que, por favor, comenten en los videos, ya que al parecer ha ayudado muchísimo al algoritmo de YouTube. Así que, ya saben, ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fitz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Pelimacro, y a Jefferson Zambrano, a Leiby Joel Marariaga, a Fernando Martínez, y. Por último a Bastián Pamelasu. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En el universo DC con plantilla Shinobi autor. Selwyn Newell copyright web novel. Capítulo 153. Agotada las guerras más sanguinarias, en ocasiones, no son aquellas en las que los soldados marchan sobre el campo, cargando en un frenesí de gritos, adrenalina, miedo y sangre contra un ejército enemigo. A veces ocurren en las sombras, imperceptibles para la mayoría, salvo algunos ojos perspicaces. Una de esas guerras silenciosas se había estado desatando durante el último año. En callejones, en escondrijos, en edificios abandonados, en las alcantarillas, en zonas rurales. Dos facciones, una gigantesca y con recursos casi ilimitados, la otra pequeña, insignificante en el gran esquema de las cosas, pero tenaz. Una humillada, su credibilidad cuestionada. La otra audaz, habiendo dejado un profundo tajo en la reputación de la primera. Ive no fue derrotada tras el incidente de Hunt City, ni mucho menos. Esa ciudad solo era un punto en su vasta red de contrabando. Sin embargo, para una organización de su calibre, perder tan estrepitosamente ante un niño y un grupo mercenario de baja categoría fue, como mínimo, un desastre comercial. Perdieron su apoyo en la ciudad. Perdieron su base y sus suministros. Perdieron sus máquinas de guerra, cuyo valor fácilmente superaba al de varias naciones más pequeñas. Perdieron a uno de los mercenarios más importantes de este lado del globo y se lo entregaron a Amanda Waller. Por su parte, los malvados grises, un mal chiste que ni siquiera deberían tener las calificaciones para estar en las grandes ligas, saltaron a la fama en el bajo mundo. No cualquiera se atreve a atacar abiertamente a un gigante como Ive. Pero Lady Grey apenas tuvo tiempo de lamerse las heridas y regodearse en la gloria. Inmediatamente después del suceso, las represalias se hicieron notar. Las misiones del grupo mercenario se vieron saboteadas, sus clientes desaparecieron o cancelaron contratos, sus agentes fueron cazados. Incluso su base recibió una lluvia de misiles que derrumbó la montaña, provocando pérdidas masivas a la pequeña agrupación. Las cosas habrían acabado allí. Ive eran tan superior que eliminar a los grises les habría convertido en el hazmerreír del bajo mundo. Solo necesitaban enviar el mensaje y dejarlos en paz. Pero Lady Grey estaba furiosa. La vampira se indignó tanto que lanzó una serie de ataques relámpago a una docena de bases de Ive con todos sus números superiores, arrasando con todos y cada uno de los lacayos de la colmena y saqueando sus activos. Eso encendió la mecha. Ive no podía permitir semejante insulto y la vampira no estaba saciada de venganza. La guerra estalló. Silenciosa, sangrienta, brutal. Los grises pasaron de un grupo mercenario en auge a nómadas intrépidos que interferían con las operaciones del gigante. Su financiación ya no venía de trabajos ni contratos, sino de los recursos que lograban saquear en las bases, así como de los regalos de agradecimiento por parte de los rivales de Ive, quienes alentaban a la mujer a seguir pinchando al gigante. Pero las guerras no se ganan con tenacidad y furia. Se ganan con soldados, y Lady Grey no tenía soldados ilimitados. Las cosas escalaron al punto que todos y cada uno de los miembros restantes fueron convertidos por la mujer, pues la fuerza, resistencia y durabilidad inferior de los humanos normales no serían suficientes. Pero incluso con un par de decenas de vampiros bajo su mando, el agotamiento finalmente alcanzó a Lady Grey. Poco más de la mitad de sus miembros fueron abatidos. Sumado a la pérdida sufrida en Hunt City, apenas quedaron una veintena de leales seguidores. Ella no podía continuar con esta lucha, pero había llevado demasiado lejos las cosas y ahora no tenía medios para salir.
Ibe estaba dispuesto a eliminarlos, y los patrocinadores que antes le daban palmaditas en el hombro, instándola a pelear, ahora amenazaban con represalias si cedía un solo paso. La mujer cavó su propia tumba. Fue entonces que la desesperación la golpeó. El arrepentimiento, la ira, la frustración se enconaron en su pecho, y escupía maldiciones a aquel maldito trabajo que empezó todo este lío. No pudo evitar relacionar a cierto albino que tanto persiguió y siempre la rechazó con su situación actual. Fue su interés en el maldito mocoso lo que la llevó a aceptar una tarea tan complicada. Fue su deseo de adquirir un subordinado capaz lo que le hizo menospreciar a la gran organización que le pidieron morder. Fue culpa de él. Fue culpa de Iruko. Y mientras la vampira se enfurruñaba en una apestosa alcantarilla, escondiéndose de sus perseguidores, una conmoción se desató entre sus subordinados. Ella lo captó con sus sentidos ampliados y frunció el ceño, levantándose con los dientes rechinando y las garras extendidas. Descuartizaría a cualquier hijo de puta que se atreviera a interrumpir su sesión diaria de maldiciones. ¿Qué está pasando? Rugió, sus colmillos amenazadores expuestos y sus ojos inyectados en sangre, buscando algo o alguien para desahogarse un poquito. Una mujer de ojos cansados se acercó rápidamente, su expresión una mezcla de agotamiento y alarma. Lady Grey, los centinelas informan que un hombre se acerca a nuestra posición, dijo respetuosamente, inclinando la cabeza. Todo esto por un solo humano. Solo mátenlo. Espetó la vampira, una vena palpitando en su frente. Él lo intentaron, pero derribó a todos los que fueron a su encuentro. La chica se estremeció, explicando rápidamente lo que sucedía. TCH, iré yo misma. Lady Grey chasqueó la lengua antes de desaparecer en un borrón de movimiento, su boca expandiéndose más allá de lo humanamente posible y un chillido agudo resonando en las alcantarillas. A pesar de la oscuridad y los giros bruscos, la mujer se deslizó sin siquiera rozar las paredes, un movimiento fluido, como si se fundiera con las mismas sombras. Le tomó casi 50 segundos llegar a la zona afectada y lo primero que la recibió la vista de algunos cuerpos de sus valiosos súbditos esparcidos por el suelo. La furia se adueñó de ella. Vio la silueta del atacante y se abalanzó a toda velocidad, lista para derribarlo y clavar sus garras en el estómago. Quería desparramar sus órganos y ahorcarlo con sus intestinos. De repente, el hombre giró sobre sus pies y desenvainó una espada corta, interceptando sus garras en una lluvia de chispas. Y para su sorpresa, fue detenida en seco, la fuerza de vuelta a través de su brazo le sacudió los huesos un segundo. El hombre aprovechó ese segundo. Con una sacudida de su muñeca, las garras de la mujer continuaron su curso, haciéndole perder el equilibrio. El hombre se movió, estrellando su puño en la barbilla de Lady Grey, seguido de un tajo en su pecho que le hizo gemir de dolor. Pero Lady Grey se recuperó en un instante, saltando sobre el maldito de nuevo y entablando un feroz combate. La mujer balanceó y apuñaló con sus garras, pero la espada corta detuvo y desvió cada embestida. La mujer intentó dar una patada de revés, pero el hombre dio una patada propia, interrumpiendo su giro a la mitad, estampando una gota en su espalda baja y estrellándola contra la pared. Ella sintió el peligro y rápidamente se volvió a él, extendiendo la mano. Su palma interceptó la espada, la hoja cortando el dedo anular y enterrándose hasta el codo antes de detenerse. La vampira estaba a punto de aprovechar la cercanía y clavar su mano derecha en el abdomen del sujeto, pero había un problema que ignoró al principio debido a su ira. El tajo en su pecho no se había regenerado y le dolía bastante. Pero el corte a lo largo de su brazo izquierdo tampoco se curaba, y enviaba un ardor insoportable aún mayor, lo que la hizo gemir y paralizarse en el lugar. El hombre estampó su puño en la cara de Lady Grey, enterrando su cabeza en el muro, grietas como telarañas extendiéndose alrededor de la zona de impacto. Una lluvia de puñetazos le rompió la nariz y los dientes, sus huesos crujiendo y su cabeza enterrándose varios centímetros más en el hormigón. Él la tomó del cabello y la sacó, tirándola al suelo y pisoteando su cabeza fuertemente. Desenfundó un arma extraña, de diseño único, y disparó a un lado casualmente. Lady Grey vio como uno de sus subordinados salía de las sombras, solo para recibir una ráfaga de plasma en la cara. Para su horror, el subordinado cayó al suelo, inerte, su cabeza derritiéndose con un chasquido repugnante y nubes de vapor. El arma entonces apuntó a ella, pero el plasma no fue escupido.
Gotas ardientes que se deslizaban a lo largo del cañón cayeron en la mejilla de la mujer, quemando su carne audiblemente. ¡Agua bendita! Susurró de incredulidad, sus ojos abiertos como platos y el miedo quitándole los restos de fuerza que le quedaban. Más bien, plasma bendito, dijo el hombre con indiferencia. ¿Eres tú Lady Grey? La mujer no respondió. El arma hizo un chasquido y la temperatura subió de repente, lista para reclamar su vida. Responde, criatura. Mi paciencia tiene un límite, amenazó el hombre y Lady Grey tuvo un destello de reconocimiento en sus ojos. La máscara de color cobre y negro, el traje característico, la fuerza sobrehumana que demostró y sus habilidades de combate superiores. Tú eres de Deathstroke. Ella chilló. El cañón del arma se iluminó y el pánico inundó a la vampira. No, soy yo soy Lady Grey. El brillo del arma se redujo y el cañón se apartó de su cara, para su alivio. Deathstroke retiró su bota y dio un paso atrás, mirando con indiferencia a la mujer. Hablemos entonces, Lady Grey. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 154. Caer bajo. La tarde era calurosa en Hunt City. El sol, indiferente a los deseos humanos, irradiaba su luz incandescente sobre la jungla moderna, sobrecalentando los constructos de hormigón y acero. Un hombre de aspecto poco confiable recorría las infernales calles con la piel sudorosa y la cabeza palpitando, sus pies ardiendo entre sus zapatos y una navaja desproporcionada presionando contra su abdomen. Sus ojos aburridos vagaban en todas direcciones, buscando un objetivo fácil que no le diera muchos problemas. Al doblar una esquina, se cruzó con una despampanante mujer rubia de ojos tan azules como el cielo, su vestido corto y ajustado fuertemente abrazado a su voluptuosa figura, manchas de sudor resaltando zonas claves, su piel brillante y empapada con gotas que se escurrían entre sus montañas. Sus carnosos labios rojos se curvaron en una leve sonrisa al cruzar miradas, un momento fugaz que dejó al hombre completamente paralizado. Él parpadeó varias veces, su pie a milímetros del suelo. Entonces sonoramente con suficiencia y se giró, caminando tras la mujer. Ella miró por encima del hombro y resopló, divertida, antes de continuar su caminata como si nada extraño sucediera en el mundo. El hombre clavó su mirada en sus caderas, el equilibrio seductor que acompañaba cada sonora pisada de sus tacones. A media manzana, la mujer tomó un desvío a un callejón y algo dentro del hombre se sacudió. Su mano descendió hasta rozar el mango de su navaja y sus labios fueron humedecidos por su lengua. Al entrar al mismo callejón, la mujer se había recostado de la pared, sus manos descansando sobre su cabeza y su respiración ligeramente agitada, como si la emoción de esta escena despertara un sinfín de sensaciones en su corazón. Cucu, una pervertida, ¿eh? Me gusta eso, dijo el hombre con una sonrisa pícara mientras sacaba su navaja, acercándose como un depredador a su presa. La mujer tarareó con una sonrisa tímida, alzando la barbilla mientras el hombre acariciaba la hoja a lo largo de su cuello, lo suficientemente firme como para dejar sentada la amenaza, pero tan suave como una caricia. Antes de que la emoción enviara más sangre a ese órgano en particular, sintió un leve toque en su espalda, y de repente, fue inundado por una sacudida eléctrica que ni siquiera le permitió gritar. Su cuerpo se convulsionó, su cabello se erizó y sus ojos se volvieron blancos, cayendo sin fuerzas y sin conciencia en el suelo. Un shinobi albino y vendado miró con expresión muerta a la mujer, negando levemente con la cabeza y revisando los bolsillos del maleante, sacando su billetera que, de hecho, estaba bastante llena. No me mire así, jefe. Hay que mantener el papel hasta el final, se quejó la rubia, haciendo pucheros. Liam no dignificó eso con una respuesta y evitó pensar en el asunto. He visto muchas cosas patéticas a lo largo de mi existencia, y esta no es la peor, pero ciertamente es única, dijo una voz retorcida desde la sombra del callejón, pero Liam apenas y dedicó una mirada. Solo cumplo con mis deberes como héroe y obtengo algo de dinero para llevar el pan a la mesa, se encogió de hombros. No juzgo, solo observa, dijo Boy mientras se acercaba con paso lento, extendiendo su mano hacia la rubia y metiendo un billete entre su amplio pecho. Pero como me siento mal verte así, vine a darte una recomendación. Liam recogió el billete con un movimiento rápido y apuñaló a la mujer con un kunai en su cuello, disipándola en un charco de agua e ignorando su sonrojo y su tímido tilde fuera de lugar. Soy todo oídos, dijo con tono plano.
Supongo que no te habrás olvidado de Eleanor Davenport, comentó Boyd con una sonrisa cómplice. En primer lugar, ya le quité todo lo que tenía, en segundo lugar, mi sello marioneta me permite estimar su ubicación, y definitivamente no ha frecuentado los barrios lujosos, y en tercer lugar, ¿cómo demonios sabes tú de ella? Así que esa marca y esa magia mental son un sello. Es interesante, murmuró el ente, ignorando la mirada penetrante del shinobi. Tras un encogimiento de hombros, habló de nuevo. La conozco porque tú y la rata ya hablaron de ella, así que me dio curiosidad y fui a ver qué tal estaba. Resulta que está mucho mejor de lo que me esperaba, si soy honesto. ¿Oh? ¿Cómo es eso? Cuestionó Lian tras un leve e imperceptible mareo. Es cierto que no frecuenta las zonas lujosas, pero supongo que tu sello no te permite saber todo lo que ella hace, ¿verdad? En cualquier caso, esa mujer se asocia con algún degenerado y ahora es quien dirige un negocio bastante exitoso en la ciudad, tarareó el ente, pero rápidamente explicó al notar la impaciencia de Lian. Un burdel. Pero no cualquier burdel, no, uno de clase alta. De alguna manera, convenció a muchas tipas ricas, probablemente de su círculo antes de que le arruinaras la vida. No tienes idea de cuánto están dispuestos a pagar a algunos individuos por acostarse con las esposas e hijas de sus competidores políticos y comerciales. Liam arrugó el rostro con asco. Sin embargo, si esa perra gorda, ya no tan gorda, en realidad se llenaba los bolsillos con dinero, Liam necesitaba hacer otra visita. De acuerdo, dirige el camino. Tengo que comprar comida antes de la cena o Ileana realmente me matará. La vida de Eleonor había dado un giro total desde una noche desastrosa, en la cual su comportamiento grosero la condenó, o quizás no, a la vida que ahora abrazaba de todo corazón. La una vez rechoncha y orgullosa mujer, cuyo día a día constaba de gastar el dinero de su inútil y aburrido esposo, ahora era una voluptuosa prostituta con un cuerpo de ensueño, y su líbido inagotable era saciado cuando quería y como quería. Ella desechó su matrimonio, desechó su estatus y derrochó la fortuna que se ganó en los juicios por y para su maestro. Cada vez que pensaba en el joven y cruel albino al que le escupió en la cara una vez, su cuerpo se estremece. Cada vez que era embestida por algún, o algunos, desconocidos en un callejón apestoso de Jump City, su corazón se llenaba de gratitud hacia su inclemente maestro. Eleonor no odiaba a Iruko. Nunca podría, a pesar de su desdén por ella, a pesar del control que su cuerpo perdía cada vez que esa marca en su frente se activaba, a pesar de haberla dejado como una mendiga y haber olvidado de ella tras quitarle el dinero. Para la mujer, las acciones de Iruko fueron justas. No solo justas. Fueron una bendición. Eleonor fue liberada de sus grilletes morales y sociales, y se encontró, se ayudó y se aferró a esa parte de sí misma que había intentado reprimir sin éxito a lo largo de los años. Eleonor era una pervertida, una adicta al sexo y una masoquista. Ahora, incluso tras haber sido abandonada en las calles por su maestro, incluso tras encontrar a un hombre que la tomó en su regazo, que la satisfizo en cuerpo y alma y que le entregó este palacio de placer prohibido, Eleonor siguió poniendo por encima de todo al joven frente a ella. No hace falta que te arrodilles. Además, ponte algo más de ropa, puedo ver mucho más de lo que me gustaría, vino la fría y juvenil voz de su maestro. Eleonor, que actualmente yacía con la cara enterrada en el piso, su trasero gigante hacia arriba y apenas vistiendo una delgada tela en forma de microbikini para cubrir su carne, sintió un escalofrío recorrer su columna ante las duras palabras de Iruko, su maestro. El desdén en su tono, el asco en sus ojos carmesí que ella no podía vislumbrar, dada su postura, pero sí sentir, la llenaron de regocijo. Como ordene, mi maestro, ella jadeó, levantándose y cubriendo su amplio pecho con sus manos. Si el maestro ordenaba, ella cumpliría. Tras acomodarse detrás de su escritorio, ahora vistiendo una bata cerrada, sonriendo con timidez a su maestro y le preguntó el motivo de la visita, a pesar de conocer la respuesta. Señora Dinero. Además, explica qué diablos es este lugar, dijo Iruko con un encogimiento de hombros. Conociendo la crueldad de su amo, Eleonor sacó un maletín que siempre tenía cerca, en caso de que su olvidadizo maestro viniera a ella buscando fondos y empezó a explicar. Sí. Verá, maestro, conocí a un hombre hace unos meses mientras vagaba en las calles y ofrecía mi cuerpo para sobrevivir, comenzó la mujer, asegurándose de relatar todo brevemente, pues su amo no era dado a largas conversaciones.
Ese hombre, Sam, capturó mi corazón por completo y bueno, una cosa llevó a la otra, y terminó usándome para satisfacerlo a él y a sus colegas. Tras un tiempo, él me pidió conocer a mis antiguas amigas. Fufufu, sus encantos son irresistibles, si puedo decirlo yo misma. Como resultado, muchas de nosotras nos encontramos aquí. Al principio, era para jugar con Sam y sus allegados, pero entonces se me ocurrió una idea. Dado que usted, maestro, siempre será mi prioridad, le sugerimos que convirtiéramos esta sala de juegos en un burdel. Ahora puedo mantener dinero siempre que usted lo necesita, y Sam obtiene la otra parte, ya que él es nuestro dueño, concluyó Eleonor con una sonrisa orgullosa. Seguro. Me alegro por ti, bueno, es hora de irme. Estaré visitándote más a menudo, así que prepara más dinero, dijo el maestro torpemente antes de llamar con prisa a su extraño compañero, quien los envolvió en un manto de oscuridad. Al instante siguiente, ambos desaparecieron de la oficina de Eleonor. La mujer llamativamente con las mejillas sonrojadas, feliz porque su maestro no se enojara ante la idea de que ella, su sierva, se hubiera entregado en cuerpo y alma a otro hombre. Fufufu, el maestro es tan cruel, pero tan bondadoso, murmuró Eleonor. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 155. Superado. La respiración de Ileana era irregular. Su cabello, fuertemente atado en una coleta de medio lado, se balanceaba al son de su agitado pecho. El sudor perlaba su frente y sus extremidades ardían, morenotes decorando sus antebrazos y un dolor sordo recorriendo su abdomen. A su izquierda, una mancha blanca se movió rápidamente hacia ella, mientras sintió el acercamiento furtivo de otro oponente desde el subsuelo. Ella esperó, su equilibrio estable y sus músculos tensándose, en preparación para una movida poco convencional, como todas las que le enseñó su amigo y entrenador. En cuanto Liam se hubo acercado y disparado su puño hacia su cara, Ileana se deslizó hacia abajo, aprovechando la elevación que el enano se vio obligado a tomar para conectar el golpe, dada la diferencia de altura. Eso pareció tomarlo por sorpresa un segundo, pero rápidamente agitó su pierna, intentando estampar una rodilla contra la moldava. Ileana también esperaba eso. Una vez, tuvo que pasar varios días con la nariz el triple de grande por uno de sus rodillazos. Juró nunca más permitir tal agravio contra su belleza. Ella pateó el suelo y cambió levemente su rumbo hacia un lado, rodeando el esbelto torso de Liam con sus brazos. El impulso, la fuerza y su peso superior la ayudaron a completar el movimiento, trazando un arco con su espalda y el shinobi abrazado, estampándolo de cabeza contra el suelo con un perfecto German suplex. Percibiendo el movimiento del segundo atacante, Ileana volvió a patear el suelo, completando una vuelta hacia atrás mientras el clon derribado perdía su aspecto humano y se desmoronaba en fragmentos de roca. Justo a tiempo, el segundo clon emergió de la tierra con su puño elevado, sin encontrar objetivo alguno. Para cuando reaccionó, la bruja ya estaba frente a él, con su pierna trazando un arco ascendente que encontró sus joyitas en un brutal y despiadado ataque. El clon se volvió roca de nuevo, la cual se dividió a la mitad antes de fragmentarse en guijarros que se clavaron en el techo de la cámara de combate. Eso fue innecesario, comentó Liam con una mueca, a la vez que arrojaba una botella de agua a la jadeante mujer. Fufu, pero es eficiente. Son tus enseñanzas, después de todo, dijo ella con una sonrisa orgullosa. Liam solo pudo asentir. El progreso de Ileana en términos de físico y combate cuerpo a cuerpo había escalado espectacularmente, tanto que dejó de entrenar con Mizubunsin hace un año, y ahora ya podía manejar a 5 de sus duros clones de tierra. Supongo que el siguiente nivel son los clones de acero, le dijo con un tono de aprobación y un destello de alegría en sus habitualmente aburridos ojos carmesí. La frágil y tonta mujer del pasado se esfumó. Ahora, Ileana era una verdadera combatiente. El control de su magia no había hecho más que mejorar, sus sentidos de batalla no eran ninguna broma, su percepción le permitía manejar a oponentes veloces como sus Mizubunsin, y potenciación física por medio de su magia, lo que la hacía, de hecho, tener más fuerza bruta que el propio Liam. Ni lo menciones. Mis muñecas casi se rompieron la primera vez que intenté golpear a tus clones de tierra, ella se quejó tras beber toda el agua en un par de tragos. Sí, pero ahora tu dificultad no estará en derribar con pura fuerza a mis clones de acero, sino superarlos mientras ellos usan ninjutsu, explicó el shinobi. Pero tú no me dejas usar mis llamas. Ella protestó.
Porque quiero que aprendas a defenderte sin tu magia. Créeme, si existe la magia, existen formas de cancelarla o restringirla. Gimió la moldava, pero Liam solo pudo consolarla con unas palmaditas en la cabeza. Una ventaja de los clones de acero, era que su funcionamiento era sorprendentemente similar a la de los clones de madera, en el sentido de su durabilidad y la capacidad de usar todo el ninjutsu que el cuerpo principal manejaba. Los Mizubunsin eran prácticos, pero débiles. Los clones de fuego explotaban al disiparse. Los clones de rayo, electrocutaban a su atacante al dispersarse. Los de tierra son conocidos por poder usar un poquito de ninjutsu, y su durabilidad. ¿Y los clones de naturalezas avanzadas? Orochimaru demostró que los clones de lodo manejan bastante más ninjutsu que los demás. Y los clones de madera eran los más rotos de todos. Liam no sabía si los clones de lava y vapor eran similares a los de lodo, pero tenía 4 Kekkei Genkai en sus manos para experimentar, y descubrió cosas interesantes. Los clones de elemento tormenta no electrocutan al oponente al disiparse, sino que lo bañan en plasma. Los de oscuridad son raros y turbios, y Liam no quiso volver a invocarlos. Pero los de acero fueron su mayor éxito. Los clones de esa naturaleza avanzada son increíblemente costosos, pero a cambio pueden ejercer mucha más fuerza y ninjutsu que los de lodo. Sin mencionar, obviamente, su dureza. Son incluso más resistentes que el cuerpo principal, dado el elemento que los compone. Si Liam tuviera que ponerlos en una escala, estarían por encima de los clones de lodo, pero aún por debajo de los clones de madera. Finalmente, y como la guinda del pastel, estaban los clones del elemento veloz. Sí, incluso la liberación veloz posee técnicas de clonación, al menos, están en la tienda del sistema. Aunque, no son como uno los imagina. Su función es crear una copia de fuerza cinética pura y chakra que se mueve velozmente, similar al usuario en forma, pero prácticamente invisible, salvo por una ligera distorsión en el aire. La técnica era de un solo uso, y cada clon se disparaba contra el oponente a gran velocidad, arrollándolo. Más que un jutsu de clonación, parecía un nuevo Kekkei Genkai, como liberación cinética o algo así. Cuando Liam descubrió esto, se preguntó por qué el Iruko original nunca los usó. Tras meditarlo un poco, llegó a 2 conclusiones. Primero, el Sharingan de Kakashi podría verlos, además que cualquier ninja cuyas reacciones y sentidos de batalla fueran decentes también podrían evitarlos. Y segundo, probablemente no sabía cómo realizar la técnica. Si suponemos que el mundo ninja es real, entonces los usuarios de elementos tan extraños como velocidad y oscuridad serían raros y distantes entre sí en la línea temporal. En tales circunstancias, habría sido imposible transmitir técnicas para liberaciones elementales tan misteriosas. No era solo cuestión de tener el Kekkei Genkai. Se trataba de la capacidad del usuario para crear técnicas con ese Kekkei Genkai, y Liam sabía lo jodidamente difícil que era crear técnicas. La razón fue el chakra mismo, así como su movimiento. Crear una técnica no era simplemente tejer un sello aleatorio y ponerle nombre. Se trata de mover el chakra a lo largo de las vías en patrones específicos, en oleadas específicas y a intensidades específicas, además de la cantidad adecuada de chakra yin y yang y, obviamente, hacer todo eso de la manera más eficiente y sin desperdiciar chakra en el proceso. ¿Cómo entonces se crea una técnica basada en, digamos, elemento veloz desde cero? Experimentación, mucha experimentación y error. Errores que podrían llevar a un daño severo en las vías, o incluso la muerte. Pero volviendo a los clones, sin que Ileana lo supiera, estos clones de liberación veloz se habían usado discretamente durante sus entrenamientos, con el fin de desarrollar su sentido de peligro y su velocidad de reacción. Ella pensaba que esos fuertes y veloces impactos que la hacían rodar por el suelo eran técnicas de viento estándar, y Liam eligió mantener el secreto. Después de todo, la percepción mágica de la bruja aún era muy lenta para captar adecuadamente al clon ridículamente rápido. Oh, casi lo olvido, habló Ileana de repente, tomando a Liam de la mano y arrastrándolo por la base hacia su habitación, interrumpiendo los alegres recuerdos del shinobi de todas las veces que sus clones de Hinton se estrellaron de cabeza en su firme y modesto pecho. ¿Qué es? Preguntó el albino con curiosidad. Fufuzu, te has estado relajando mucho últimamente, pero finalmente llegó la hora de poner a trabajar esas esquivas neuronas tuyas y hacer algo con tu vida que tenga valor, explicó ella con evidente emoción.
Liam tardó varios segundos en darse cuenta que lo habían insultado, pero antes de que pudiera replicar, la bruja lo empujó hacia afuera y cerró fuertemente la puerta de su habitación, un rubor cubriendo sus mejillas. Mejor espera en la sala. Iré en un ratito, ella dijo torpemente antes de entrar en la habitación tan rápido que Liam no pudo vislumbrar que era tan vergonzoso como para reaccionar así. Supuso que era ropa atrevida y el pensamiento le hizo olvidar el insulto de hace un rato. Tras algunos minutos de espera y una charla trivial con Tsunako, Dojin y Nezu, quienes holgazaneaban en la sala, Ileana volvió con una carpeta llena de documentos y la arrojó sobre la mesa. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Liam, ladeando la cabeza. Este es el material de estudio de la Universidad de Hum City. Abrieron un nuevo programa para ayudarte a adquirir experiencia académica y recuperar todos los años que perdiste al no asistir a la primaria, secundaria y preparatoria, expresó la moldava con orgullo. Allá veo, Liam asintió un par de veces antes de levantarse con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué carajo? Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 156. Superado 2, ¿por qué concha, en esta verde y sagrada tierra de Dios, debería yo molestarme con esta porquería? Volver a la escuela. ¿Te volviste loca, Ileana? Liam exclamó, incrédulo y sin deseo alguno de perder su tiempo en estudios, exámenes y textos aburridos que ya cursó en una vida. Él murió a sus 20, por lo que ya pasó por todo ese proceso y solo faltaba la universidad. Ahora, definitivamente no iba a repetirlo. Una palma aterrizó en su nuca y la moldava lo fulminó con esos ojos artificiales de color verde profundo. ¿Cómo que volver? Hasta donde yo sé, tú nunca fuiste a la escuela, mocoso, cuestionó Nezu, hojeando los papeles que había en la carpeta. No me hables en ese tono, jovencito. Y con respecto a tus estudios, por supuesto que vas a ir y obtendrás tus certificados. ¿O planeas pasar el resto de tu vida como un fracasado que va mendigando dinero en las calles transformado en prostituta? Liam se quedó tan atónito como sus quimeras y la rata. En su mente, lanzó todas las maldiciones que conocía a Boyd y todo su árbol genealógico. Maestro. Gimió Tsunako desde un lado, su expresión canina, de algún modo, decayendo por la vergüenza y la decepción. Tonterías. Yo no terminé la universidad y mírame, Nezu resopló, pero Liam decidió no considerar su comentario como un punto a favor. Pero yo no tengo tanto tiempo libre, Ileana. Aún no he viajado a la capital para reunirme con el presidente y confirmar mi futuro. Diablos, ni siquiera estoy seguro de que permanezca en esta ciudad si las cosas van mal. ¿Y qué si tenemos que irnos? ¿No eres veloz? ¿No tienes a Takagami para dejarte caer aquí cuando lo necesites? Incluso puedes montar a Tsunako si tus piernas no pueden con el viaje. Después de todo, ella te acompañará, replicó Ileana. Liam giró su cabeza hacia la Ninken, sus ojos carmesí destellando confusión y traición. Incluso Dojin miró a su hermana con una expresión complicada, exigiendo una explicación. Maestro, yo también estaba interesada y la señora Ileana me llevó a reunirme con la rectora. Así que, esforcémonos juntos. Respondió tímidamente. ¿Por qué tú? Porque ella quería y no necesitamos tu permiso para todo, Liam. ¿O acaso debo esperar tu aprobación para cada cosa que haga? Ileana cortó su queja en seco. La frustración comenzó a calar en el corazón del shinobi. Él entendió que Ileana guardaba por sus intereses y francamente le conmovió. Pero inscribirlo en esto y a su invocación sin su consentimiento le pareció incorrecto. Como mínimo, debió consultarlo antes con él, incluso si la discusión habría terminado a favor de la moldava, como era habitual. Retírense. Necesito hablar con Ileana a solas, ordenó a sus quimeras y a Nezu. Una vez vaciada la sala, Liam se volvió a un rincón al recordar algo y habló de nuevo. Tú también, fuera de aquí. Solo para que lo sepas, yo tengo un título en psicología, dijo Boyd, manifestándose desde las sombras. Liam alzó una ceja y el ente sonrió, aparentemente. ¿Qué? ¿Pensaste que este plano era el único en el que la educación existía? Con esas palabras, el traidor de lengua larga salió también de la sala, dejando a la bruja y al shinobi completamente solos. No voy a ceder en este asunto. Vas a estudiar y eso es definitivo, aclaró Ileana con tono firme. Lo entiendo. De verdad lo entiendo y no sabes lo mucho que esto significa para mí.
Pero tenemos que poner las cosas en orden, Ileana. No podemos ir por allí haciendo movimientos a espaldas del otro. Debiste consultarlo primero conmigo. Debiste pedir mi opinión al respecto. No está bien que tomes estas decisiones por tu cuenta, dijo Liam con un suspiro, sentándose en el sofá. Su tono agotado hizo que la dureza en la expresión de la moldava se suavizara. Tras un momento, ella se sentó a su lado, mirando los papeles extendidos en la mesa. Lo siento, expresó después de unos segundos de silencio. Yo supuse que no te gustaría, pero en aquel momento tú estabas muy ocupado con otros asuntos y sabía que no ibas a tomarme en serio. No tienes idea de lo terco que llegas a ser, Liam, y eso es frustrante. Pero sigo creyendo que hice lo correcto. Soy consciente que tú aún piensas que soy una mujer estúpida que no entiende el mundo que la rodea, pero estás equivocado. ¿Ya olvidaste que me convertí en reina? ¿Crees que logré eso por pura suerte, o por mi poder? ¿Tan mala opinión tienes de mí? Ella lo cuestionó, pero su tono no destilaba desdén a pesar de sus palabras. Era cálido, suave y gentil. Liam parpadeó. Nunca había olvidado las chorradas que la bruja decía al inicio de su asociación, pero nunca se molestó en preguntar al respecto. Él consideró, como mucho, que Ileana simplemente dio a un montón de pueblerinos y por eso se llamaba reina. ¿Alguna vez me has preguntado qué hago en mi tiempo libre? ¿Siquiera has contabilizado correctamente los fondos que usaste para tus experimentos con Nafu? Volvió a preguntar Ileana, y un sudor frío bajó por la espalda del shinobi. ¿Qué quieres decir? Preguntó torpemente. Ileana sonrió misteriosamente y lo tomó de la mano, llevándolo con Boyd. El ente los dejó caer sobre un tejado en medio de Jump City, la noche fresca y ventosa agitando sus cabellos negro y blanco. La moldava señaló en una dirección y los ojos de Liam se abrieron como platos. En una pantalla gigante, se promocionaban productos de belleza femenina, así como prendas de ropa. Carteles gigantescos en los que un rostro y una figura familiar posaban con picardía, visible para cualquiera que levantara la mirada. En algunos de esos carteles y algunas de esas pantallas, estaba Ileana, su figura abrazada por una variedad de prendas exquisitas que Liam nunca le había visto usar. Tú. Él murmuró, estupefacto. Ella le dio una palmada en la cabeza y sonrió con orgullo. Sí, tengo trabajo. De hecho, tengo trabajo hace más de un año, Liam. He sido modelo para todo tipo de marcas en la ciudad y creo que mi imagen ha llegado a muchos otros sitios, ella explicó suavemente. Ahora soy parte de este mundo. Soy parte de la sociedad y, para que lo sepas, mis estudios están más avanzados que los tuyos. Durante todo el tiempo que nos obligaste a encerrarnos en la base, tuve demasiado tiempo libre, así que comencé primero. Y sobre el dinero, realmente necesitas aprender a hacer cálculos, tonto. Tus fondos se agotaron en la primera semana de experimentación y todo el dinero que usaron después salió de mi bolsillo, y Ileana se rió entre dientes, provocando que las mejillas del shinobi se sonrojaran. Ese hijo de puta, lo dejé a cargo de la administración del dinero porque pensé que al ser un maldito científico, el manejo de dinero para sus porquerías sería una habilidad básica. Él maldijo a la rata. No culpes a otros por tus errores, amonestó Ileana. Liam no tuvo más remedio que quitarse el sombrero, metafóricamente. La mujer lo superó por mucho y ya no había argumentos con los que pudiera continuar la discusión. Ileana sabía lo que hacía, para bien o para mal. Él miró de nuevo los carteles, sus hombros hundiéndose en derrota por alguna razón. Tras un silencio reflexivo, soltó lo único que ocupaba su mente en ese momento. Realmente te ves hermosa. No notó la sonrisa deslumbrante y el brillo que iluminó el rostro de Ileana. El dúo se quedó en un cómodo silencio, contemplando la nocturna ciudad, uno al lado del otro por algún tiempo indefinido. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 157. Incompatible, no lo entiendo, mocoso. Sí, en teoría, puedes mantenerte indefinidamente siempre y cuando absorbas chakra de algún lado. ¿Por qué no usas a Tsunako como fuente de batería mientras vas a perder el tiempo en esa escuela? Cuestionó Nezu. A su lado, Liam suspiró, con los hombros hundidos. Ese era el plan, pero nosotros no enviamos recuerdos de vuelta, y por supuesto, Ileana advirtió que me preguntaría de vez en cuando algunos temas para asegurarse de que no hiciera trampa. Y Tsunako se negó a sostener mis clones. ¿Y por qué no está aquí el que sí devuelve recuerdos?
Ha estado ocupado las últimas 6 horas, lo que por cierto, le dará al jefe una jaqueca descomunal. A medida que te conozco mejor, más miserable te encuentro, comentó la rata. Sí, continuamos con la siguiente muestra, Liam, o mejor dicho, el clon de acero de Liam agitó la mano. Otro clon de acero, cuyo chakra estaba a punto de agotarse, se acercó a la mesa donde un vial fue depositado, un líquido rojo envuelto en una membrana mucosa y rodeado por otro líquido, más espeso, similar a la miel, fue preparado y alterado para su absorción. El clon extendiendo su palma izquierda, una marca brillando en ella, y procedió a absorber la fuerza del líquido rojo. La cantidad era mínima, pero la frecuencia era la adecuada, por lo que el elemento oscuro pudo devorar la mitad Yang en la sangre. Al hacerlo, la piel alrededor de la marca comenzó a tornarse roja y el clon arrugó la cara, agitando la mano levemente. Miró de nuevo a Liam Yanezu, negando con la cabeza. Esa cosa se ha diluido hasta la mitad y aún así provoca daño. ¿Cómo demonios es que no derrite a la gente con solo pasar a su lado? Se quejó la rata. Este líquido era, por supuesto, la sangre de Zod, o quizás Superman. Habían estado intentando encontrar un punto en el que al absorber la energía de esas células, ni Liam ni sus serpientes contrajeran cáncer. Bueno, no exactamente cáncer, pero había algo dañino al mezclar ese poder con su cuerpo. Liam no entendía este punto. Si la energía que da poder al poderoso físico de Superman es dañina, entonces ¿cómo carajo puede el hombre andar por la Tierra sin mutar a la gente a su alrededor? No tenía sentido. No se atrevió a añadir ese componente a su quimera. Si solo un poquito podía dispersar a sus clones de sombra, y corroer a sus duros clones de acero, su proyecto Avig podría colapsar y morir. Quizás deberías rendirte con este camino. A este paso, también arruinarás a la mujer, expresó Nezu con tono solemne. El clon entrecerró los ojos en su dirección. Fuiste tú el imbécil que consumió todo el dinero y ni siquiera se dio cuenta. Nezu no respondió porque no le importaba y el clon solo pudo negar con la cabeza ante la estupidez de su cuerpo principal. ¿No le había dicho Christopher Witte que Nezu había fracasado en el reclutamiento de Ive? Ahora, en retrospectiva, quizás quiso decir que gastó todo el dinero que le dieron y no mostró resultados. En conclusión, Nezu no sabía administrar el dinero y Ive lo diseñó por idiota. Supongo que iniciaremos las pruebas con los pervertidos, dijo Liam, volviéndose a una cápsula donde 2 cadáveres permanecieron inmaculados, gracias a los líquidos en los que fueron almacenados. Los cuerpos de los esclavos tamaraneanos que Zod trajo durante su pequeña y genérica invasión. Todos, menos Nezu, se sintieron renuentes, pero ya se habían quedado sin ideas y con una conclusión inevitable. La compatibilidad con el gen kryptoniano era terrible. En cierto modo, tenía sentido. Al menos para Liam, que no sabía nada de esa raza, lo encontró plausible si se veía desde este ángulo. Hasta donde él sabe, no hay kryptonianos magos y Superman es jodidamente susceptible a la magia. Él mismo lo comprobó con Zod, cuyo cuerpo asquerosamente poderoso sufrió daños por su ninjutsu. Con eso en mente, es más o menos lógico que al mezclar ese intenso aspecto yang de sus células con el más esotérico yin provoca inestabilidad. Por eso daña a Liam cada vez que lo absorbe con su elemento oscuro, a pesar de operar en la misma frecuencia que la mitad yang de su chakra. Así que, técnicamente sí puede mejorar a sus quimeras con el linaje kryptoniano, pero se vería obligado a vaciar sus cuerpos de todo rastro de chakra, lo que en esencia, eliminaría la opción de moldear su carne a voluntad, caminar sobre las paredes y el agua o activar los sellos internos en sus cuerpos. Diablos, probablemente ni siquiera podría invocarlas. Después de todo, ellos necesitan chakra en sus cuerpos para que la invocación funcione. Volviendo a la energía celular de Superman, Liam y Nezu probaron todo tipo de caminos. Disminuyeron la cantidad de energía, equilibraron la absorción de yin y yang, para lo cual usaron a Ileana, cuya magia es yin puro. Incluso llegaron a usar el doble y el triple de yin, desgastando a la moldava a la vez que absorbía una gotita de sangre kryptoniana. ¿Los resultados? El aspecto yang no se fusionó con el yin, y la energía del kryptoniano devoró la otra mitad, solo para terminar dañando al Bunsin que usaba elemento oscuro para absorberlo. Al final, llegaron a la conclusión de que era imposible para Liam aprovecharse del poderoso atributo yang de Superman. Simplemente no había compatibilidad.
El poder físico del tipo más poderoso de la Tierra no se llevaba bien con la energía espiritual, ni siquiera con la mezcla resultante, el chakra. No se preocupe, maestro. Incluso si es limitado, ofreceré hasta la última gota de mi poder para su uso, retumbó la voz de la serpiente de 2 cabezas. Lo sé, pero si no te hacemos más resistente, explotarás cuando llegue el momento de llenarte de chakra, dijo el clon de acero, volviéndose a la inmensa figura de su quimera renovada. Enrollado sobre sí mismo en una plataforma, las una vez pequeñas serpientes del tamaño de un brazo ahora asustarían incluso a un rinoceronte. Este fue el resultado del conocimiento de Nezu en mutación forzada. Habían llenado a las serpientes con químicos que estimularon el crecimiento a proporciones ridículas, de modo que ahora la serpiente de 2 cabezas tenía el grosor para tragarse una vaca y una longitud cercana a los 12 metros. Su largo cuerpo estaba salpicado de extremidades similares a tentáculos que terminaban en púas afiladas de hueso extremadamente denso. Lian quería que este fuera el diseño, ya que planeaba volver a este tipo en un mini Big, y esas extremidades podrían serle útiles una vez fusionados. Después de todo, ante la falta de colas, mejor tener unas cuantas manos extra en la batalla. Eso y la transformación de Naruto con 6 colas y la corazón de huesos se veía genial, en su opinión. Ajá, pero ¿cómo diablos lo llenarás de chakra? Cuestionó Nezu, siendo este el único punto que no entendía. Oh, aún falta un poquito para eso. No te preocupes, lo tengo cubierto, dijo el clon misteriosamente, sus ojos mirando algo que nadie más podía. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 158. Fichas en movimiento. Los cañones movieron en consonancia con las coordenadas que recibían de las computadoras centrales. Con la precisión que unas pocas mentes humanas podrían calcular en tan poco tiempo, se determinó el momento y la posición adecuada para disparar. No hubo un estruendo, ni un tronar reverberante. En su lugar, ahogados zumbidos enviaron ondas a lo largo de cientos de metros de tierra y hormigón, mientras las densas bolas de energía eran desatadas hacia el cielo. El objetivo, sobrevolando la zona a casi 1 kilómetro de altura, emprendió acciones evasivas mientras descargaba un único objeto con forma alargada y cilíndrica. Rápidamente fue alcanzado por las bolas de energía y desintegrado en una lluvia de fuego y fragmentos de metal. Sin embargo, el paquete que dejó caer pulsó con energía, desatando una onda eléctrica que entorpeció el funcionamiento de los cañones durante unos segundos. Fue en esos segundos que algunos vehículos aparecieron desde detrás de una formación rocosa, acercándose a gran velocidad. El paquete impactó una zona aparentemente normal de tierra árida y su carga detonó. Una bola de fuego masiva hizo acto de presencia, una onda de choque provocó leves temblores y levantó nubes espesas de polvo y guijarros. Pero la explosión no solo levantó polvo. El calor de la misma fue tan intenso que el mismo aire se quemó, y la roca en los alrededores se incendió, convirtiéndose en un pequeño estanque de lava que empezó a hundirse en la tierra, como tragada por un agujero. El lugar donde impactó la bomba no era tierra árida común y corriente. Era una entrada secreta que ahora estaba abierta de par en par y con un chorro de roca fundida inundándola. Las sirenas chillaron, luces del color de la sangre parpadeando intermitentemente a lo largo del subsuelo. Los guardianes fueron despertados, ordenados a prepararse y equiparse. Los trajes se ajustaron y las armas se cargaron. En los centros de mando, los operadores trabajan furiosamente en sus teclados, informando de daños, parámetros de contención, encendiendo sistemas de emergencia y tratando de enviar señales de ayuda. De vuelta en la superficie, los vehículos alcanzaron la zona sobrecalentada, deteniéndose a la suficiente distancia como para no derretir sus propios neumáticos. Figuras envueltas en trajes grises de diseño minimalista salieron de los vehículos, todos enderezándose detrás de un hombre corpulento, cuyo traje negro y cobre destacaba entre los pálidos y aburridos grises. Supongo que no le temes al calor, ¿verdad? Preguntó sarcásticamente, mirando por encima del hombro al grupo de fenómenos que ahora dirigía, para su disgusto. Vayan, dijo lacónicamente, y los grises saltaron sin temor alguno al foso, descendiendo por las paredes como si la gravedad fuera un chiste para ellos. Fufuzu, ¿qué hay de usted, señor Deathstroke? Cuestionó una gris que no se había movido, su largo y espeso cabello plateado brillando con la luz de la luna, atado en una simple pero llamativa coleta. El mercenario se congeló un segundo, girándose lentamente hacia la mujer.
Deathstroke se movió como un rayo, sujetando la cara de la mujer con su mano y dando un giro sobre su pie, arrojándola al foso también con un gruñido desdeñoso. Tú también, ponte a trabajar. Gimió Lady Grey, ofendida y sorprendida al mismo tiempo. Aún así, no se atrevió a desobedecer. Ella descendió con una mueca hasta el suelo, encontrando un pequeño campo de batalla ya finalizado. Sus grises lograron atravesar las compuertas y ahora se abrían camino entre la marea de soldados humanos que custodiaban esta prisión. Los pasillos se llenaron de sangre y el tronar de sus patéticas armas de fuego reverberaba por el espacio subterráneo. La propia Lady Grey extendió sus garras y tomó un camino al azar, encontrando y desmantelando a los pequeños equipos de respuesta que eran enviados a su encuentro. Tras unos minutos de refriega, Deathstroke disparó un gancho y descendió tranquilamente. El mercenario desplegó un mapa holográfico desde un dispositivo en su antebrazo, siguiendo la ruta más óptima hasta su objetivo. Durante su corto viaje, solo se topó con cadáveres medio secos y trozos de carne y órganos esparcidos por doquier. Hizo una mueca. No era ajeno al asesinato, pero estas bestias con forma humana parecían causar un desastre solo porque sí. Finalmente, encontró una gigantesca puerta de acero y alguna otra aleación componiéndola. Él no se molestó en derribarla con fuerza bruta. Sacó un dispositivo con forma de caja. Al activarlo, una ola de calor abrasadora llenó el lugar y esa sección de la compuerta se derritió. Al otro lado, Deathstroke encontró un complejo sistema de maquinaria que descendía desde el alto tejado, palancas gruesas de titanio y otras aleaciones misteriosas que suspendían a una figura femenina, el frío metal abrazando cada una de sus extremidades. Láseres de una intensidad capaz de cortar diamantes rodeaban a la mujer, impidiéndole moverse siquiera un milímetro. ¿Qué hace alguien como tú aquí? Ronroneó la mujer, sus ojos cubiertos por una placa metálica. Solo negocios. Escuché que estabas interesada en cierto conejito, y resulta que mi negocio involucra a ese conejito, dijo el mercenario mientras cargaba un programa especial para tomar el control de las instalaciones. Oh. Ahora sí tienes mi interés, ella sonrió, sus colmillos visibles. Sin molestarse en hablar más, Deathstroke desactivó los láseres e inmediatamente sacó un arma, disparando plasma denso y corrosivo a las palancas que apresaban a la mujer. Con un gruñido animal, Cheetah dobló el metal con pura fuerza bruta, deshaciéndose de sus ataduras exageradas con desdén. Ella miró al hombre y habló de nuevo. Antes que nada, necesito despedirme de mis captores. Ileana descansaba sobre un fino cojín, su figura abrazada por un elegante vestido tan negro como su cabello, su firme muslo visible a través de una abertura y su sinuoso tren superior arqueado hacia atrás, en una pose más que sugerente. Una de sus manos sostenía una loción para damas, la marca visible de manera tal que hasta un idiota entendería que te lo estaban promocionando. Las cámaras destellaron, capturando la escena en una variedad de ángulos para luego decidir cuál iría a los catálogos. La moldava participó en la sesión con entusiasmo, una sonrisa omnipresente en su rostro. Siempre encontró fascinante el mundo de la moda y la televisión. Desde sus días tras salir de esa maldita prisión, se quedaba embelesada durante horas, mirando los programas y las historias que tenían para contar. En un tiempo en que no entendía el mundo que la rodeaba, llegó a pensar que tales cosas eran reales. El recuerdo le hacía reírse de sí misma, tan inocente, tan ignorante. Ahora, si bien no era actriz dado el tiempo que le ocuparía, disfrutaba cada segundo ante las cámaras, cada captura en tiempo y espacio de ella, cada postura coqueta que sabía, enviaría más de un escalofrío a esa persona especial. Una parte de ella le escondió sus actividades por vergüenza. Ileana podría haber sido ignorante de muchas cosas, pero no del deseo masculino, y Liam no fue precisamente discreto a la hora de robar miradas aquí y allá a lo largo de su asociación. Pero incluso sabiéndolo, el muy idiota ni siquiera se molestó en buscar en los catálogos y revistas por sus imágenes, lo cual, para ser honesta consigo misma, le decepcionó. Solo se limitó a recordarle que tuviera cuidado con la gente y bla bla bla. A veces, la moldava se preguntaba cómo alguien podía ser tan denso. Buen trabajo, eso es todo por hoy. Anunció la jefa, una mujer madura a la que Ileana le había tomado cariño, pues ella le permitió desempeñarse en este mundo de modelaje y productos cuando la bruja no tenía credenciales de ningún tipo.
Fufu, gracias por su arduo trabajo, chicos, sonrió Ileana a los fotógrafos, quienes tropezaron torpemente ante sus elogios. Antes de que pudiera ir a su vestuario a cambiarse, fue llamada por la jefa, quien se le acercó con una sonrisa pícara y susurró en su oído con un tono meloso. Un patrocinador quiere conocerte, querida. Te recomiendo al menos reunirte con él, podría ayudar a tu carrera. Tras sus palabras, le sugirió ir con las mismas prendas, pero Ileana declinó cortésmente, yendo a cambiarse a algo más cómodo y menos atrevido. Al salir de su vestuario, vistiendo las cómodas sandalias shinobi que Liang le había dado, junto a una falda púrpura, camiseta de mallas debajo y un chaleco corto encima, fue a la parte superior del edificio. Sentado en una mesa con una botella de vino y 2 copas de cristal, había un hombre de piel morena y cabello rubio, una sonrisa confiada decorando sus labios y un sencillo, pero costoso, traje de caballero. Es un honor conocer a nuestra modelo estrella, dijo él, levantándose de su sitio y retirando la silla contraria en un gesto de pura elegancia. Es un placer conocer a un patrocinador. No suelen llamarme a estas reuniones, comentó Ileana con una sonrisa. Ah, nada de eso. No es una reunión formal, señorita Ileana. Solo tenía curiosidad por la dama que promociona mis productos, dijo él, sentándose de nuevo en su silla y sirviendo el vino. Sus gestos eran seguros, confiados, pero su mirada se detenía un poco demasiado en la piel expuesta de la moldava, quien notó ese detalle pero no dijo nada al respecto. Ya había aprendido que ser una modelo, incluso una poco conocida, suele captar la atención de esa manera entre los hombres. ¿Dónde están mis modales? Él se rió entre dientes, desviando la mirada. Puedes llamarme Sam. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 159. Negociaciones. El programa se ejecutaba con soltura, la red era limpiada y aislada, en preparación para una importante charla que tenía que salir bien. No era necesariamente indispensable, pero facilitaría mucho las cosas. Ella había estado preparando las cosas, moviendo los hilos, recopilando información. Eso se le daba particularmente bien. En un mundo lleno de todo tipo de poderes, con todo tipo de mentes ingeniosas y peligrosas, la información era más que crucial para mantener una ventaja sobre esos poderosos individuos. Y la información que había adquirido últimamente no hacía más que alegrarla. Piezas dispersas, novedosas e inesperadas que cayeron en su regazo de forma tan sencilla y en tan buen tiempo, que ella empezó a considerar la idea de una conspiración. ¿Paranoia? Quizás, pero solo un tonto no verifica las cosas 2 veces. Ella no era ninguna tonta. El programa concluyó su tarea, la línea asegurada y la llamada iniciada. Llegó una voz profunda, pero educada, melosa incluso. La voz de un depredador. Un hombre tan peligroso e influyente que la obligaba a tratarlo con mucho cuidado. Ella no hacía eso con muchas personas. ¡Qué sorpresa! Esperaban muchas cosas, pero que tú llamaras a mi oficina no era una de ellas. La vida está llena de sorpresas, y yo soy particularmente buena en sorprender a la gente, respondió ella con casualidad. Pero también soy una mujer ocupada, así que basta de charlas innecesarias. ¿Ocupada? ¿Y quién podría mantenerte tan ocupada como para contactarme? Preguntó él, su tono curioso. Tú y yo sabemos que solo te llamaría por una persona. Necesito que montes algún espectáculo y lo distraigas. Lo quiero fuera de mi zona de operaciones. Eso sí que es algo nuevo. Y costoso. Sé que lo es. Pero creo que esto podría cubrir esos gastos, informó ella, enviando una serie de datos a través del comunicador. La línea quedó en silencio unos segundos, el hombre analizando la información. Interesante. ¿No es demasiado cruel masacrar a tus propios hombres de este modo? Tienen familia, bocas que alimentar, esposas e hijos esperando en casa su regreso, comentó con sarcasmo. Ella no se dignó a contestar. Estaba más que dispuesta a tirar soldados a la picadora de carnes y eso le aseguraba una ventaja. Pero creo recordar que perdí 2 valiosos recursos en esa operación tuya. Esto solo cubre una parte del precio, volvió a hablar el hombre, insatisfecho con el precio propuesto. Otro paquete de datos fue enviado, uno con más y a la vez menos información, ya que mucha de ella era inconclusa y carecía de evidencia. El silencio perduró durante casi 1 minuto entero. Esto sí es algo, me gusta, pero quiero toda la investigación que ya ha realizado. Ni un solo papel de notas debe quedar atrás, él exigió. Ella estuvo de acuerdo.
Te avisaré cuando llegue el momento. Espero buenos resultados de ti, Luthor. HMPH, aún me debes, Warrior. Esa operación que tu mocoso desmanteló me costó muchos fondos. Eso se puede solucionar más tarde, dijo Amanda antes de colgar. Ella suspiró en su asiento. Buenos hombres muertos, una prisión destruida, una fuga masiva de peligrosos prisioneros y la pérdida de ventajosa información e investigación, todo para mantener a un hombre alejado de sus asuntos. Este mundo realmente fue injusto. Pero el tiempo no espera a nadie, y las amenazas se acumulaban día tras día. Más metahumanos se alzaban contra las autoridades, más imbéciles trajeados jugando a los héroes, grupos criminales con tecnología desconocida acosando la seguridad de la nación, y ahora incluso tenían que considerar amenazas alienígenas capaces de derribar ciudades solo con su paso. ¿Y qué hacen los héroes? Destruyen, ponen en peligro a la gente. Muchas veces son la causa del daño, y las personas siguen aplaudiéndoles y felicitándolos por las vidas que arruinan. Una completa estupidez, un sinsentido que ha durado demasiado tiempo. Estos peligrosos individuos necesitan control, la gente necesita control, el mundo necesita más control. Amanda Waller quiere tener ese control. Comunícame con el presidente. Mantén la línea privada, ordenó ella a la computadora. Los meses transcurrieron y los arrestos volvieron a aumentar en Hub City con la reincorporación del héroe criminal característicos de sus calles. Con las últimas mejoras de su proto-Big, y por el período de incumplimiento de sus obligaciones como parte de su libertad condicional, el Shinobi desplegaba 5 clones de acero durante todo el día. Esto le permitía cumplir sus obligaciones sin morir de un derrame cerebral, ya que esos Bunsin elementales no devolvían recuerdos y, a diferencia de los creados a base de elementos básicos, los de acero podían alejarse indefinidamente de su cuerpo principal. Como extra, el constante drenado de chakra permitía estudiar la composición de su proto-Big Ki, quizás, encontrar una forma de estimular un aumento en la tasa de recuperación. También, Lian se enteró que Ileana nunca dejó de hacer sus patrullas y de hecho, llegó a un acuerdo propio con la ciudad, lo que significa que la mujer tenía más de una fuente de ingresos. Eso explicaba cómo pudo cargar con la investigación sobre sus hombros. Después de todo, modelo o no, era imposible que solo eso costeara la nada barata maquinaria que Nezu encargó en el mercado negro. En cualquier caso, la vida era más o menos buena para el Shinobi. Solo tenía que dedicar la mitad de sus reservas y los clones trabajarían por él durante las 12 horas que ordenaba el señor. El resto del chakra lo proporcionaba su serpiente, por lo que Lian pudo dedicar más tiempo al estudio de su Kinjutsu y retocar los detalles para cuando deba sellar a la serpiente en su cuerpo. Sí, Lian tenía que usar la técnica quimera para poder convertirse en una especie de Hinchkriti barato, ya que su serpiente era una bestia más o menos corriente, a diferencia de los Big reales, que eran manifestaciones de chakra puro. Así que el truco del sello de los 8 trigramas no aplicaba aquí. Al mismo tiempo, se había estado acrecentando el distanciamiento entre el Shinobi y la bruja con el pasar de las semanas. Una trabajaba constantemente y el otro entrenaba, investigaba y estudiaba sin parar. En especial los estudios, pues fue el producto de una discusión entre ambos. Resultó que, a diferencia de lo que creía el propio Liam, su desempeño en las pruebas del programa de estudios de la Universidad de Hub City fue horrible. Eso llevó a Ileana a confrontarlo con la furia de 1000 soles. ¿Y yo cómo carajo iba a saber que el hiato no funcionaba igual? ¿Y quién diablos mide con los pies? Se había defendido el Shinobi. Para alguien como él, cuya otra vida fue en otro mundo, en otra nación, en otro idioma y con otra historia, hablar, leer y escribir en inglés fue su límite absoluto. Nunca se vio en la necesidad de aprender sobre todos los presidentes de este país, ni de investigar las reglas gramaticales, ni mucho menos adaptarse al sistema de medición local. La moldava ni siquiera se molestó en gritarle aquella vez. Eso en sí mismo fue más aterrador, pero al no recibir ninguna reprimenda, Liam se desentendió del asunto y se centró en lo más importante. Por su parte, Ileana se sumió cada vez más en su trabajo, en especial el relacionado con el modelaje, en el cual tuvo un impulso gracias a su creciente cercanía con el caballero de piel morena y cabello rubio. Sam se había encargado de conseguirle muchas oportunidades a Ileana y rápidamente nació una asociación. O eso pensaba Ileana. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 160. Observador. Jugar con la mente es el pan de cada día para una criatura como Boyd.
A pesar de ello, no suele emplear tales habilidades, ya que encuentra más divertido lo que la humanidad llama libre albedrío. Resulta fascinante mirar a los débiles a los que se les otorga poder. ¿Qué harán? ¿Cómo lo harán? ¿Lo combatirán? ¿Se superarán? ¿Caerán en la tentación? La respuesta siempre es un misterio, y Boyd adora los misterios. Por eso nunca manipuló a ninguna de las personas a las que les otorgó poder. Todo lo que hicieron, lo hicieron porque querían. John corrió porque quiso hacerlo, y se detuvo porque quiso detenerse. Christine Boucher masacró a inocentes y perdió la cabeza porque quiso, no por ninguna influencia ajena. En el fondo, ella quería derramar sangre, independientemente del origen. Walter desapareció y Boyd no podía estar seguro de lo que había estado haciendo, pero sabía que el hombre iba a volver. Solo era cuestión de tiempo, y el tiempo es lo que le sobra de Boyd. Y es el tiempo que ha permanecido en este lugar lo que le ha dado tanto entretenimiento. Acompañar a ese grupo extraño fue, con mucho, una de las experiencias más fascinantes que ha experimentado en el último siglo. Criaturas únicas, poderes extraños, mentes tan brillantes como estúpidas y una hilaridad que más de una vez lo obligó a desaparecer entre las sombras para poder reírse a carcajadas. Pero el entretenimiento estaba llegando a su fin. Él podía sentirlo, podía verlo. El telón descendía, y un punto de quiebre se acercaba. Sombras se movían entre sus sombras, creyendo estar ocultos y ser sigilosos a su mirada, que abarcaba todo lo que la oscuridad toca. Los planes se trazaban, las rutas se marcaban, el espionaje estaba en su apogeo. Los agentes se infiltraban en todas partes, y eso era solo lo que Boyd presenciaba en esta jungla de metal. Estaba seguro de que habría un cierre, pero que no sucedería aquí. Eso fue una molestia, ya que tendría que perseguir al mocoso para ver todo el espectáculo hasta el final. Figuras familiares se reunían para una segunda ronda. Allí, un hombre tan fuerte en mente y cuerpo que Boyd lo consideró un espécimen único. Por allá, una esclava sin amo, dirigiendo su apestosa pandilla de sirvientes a las profundidades de la tierra. En otra zona, las copias de metal y energía del chico correteaban por las calles, su existencia fugaz prolongándose con la ayuda de esa bestia de dos cabezas. En lo alto de un edificio, la mujer cuyos sentimientos no parecen llegar al objeto de su afecto es embelesada lentamente por un hombre repugnante, el cual parece desprender un aura ligeramente similar al del mocoso. Cuando Boyd lo descubrió, no pudo evitar estallar en carcajadas. La coincidencia fue tan graciosa. Pero al echar un vistazo más profundo, su diversión fue reemplazada por intriga. Él no podía decir que estaba mal, pero definitivamente había algo. Muchos secretos, muchos misterios. A pesar de ello, Boyd no interferiría esta vez. No vio la necesidad de sumarse al tablero de juego una vez más. Dejaría que las cosas se movieran y vería la respuesta de aquellos con poder. Vería su respuesta. ¿Qué harás, Iruko? Susurró a la oscuridad. Me largo, dijo el shinobi con tono aburrido. A su alrededor, Nezu y un clon de acero con una gran cantidad de chakra se volvieron a él, dejando de lado los datos que examinaban como si las pantallas pudieran darles el secreto de la inmortalidad. ¿Eso es motivo para interrumpir nuestra investigación?, cuestionó la rata. Es mi investigación, y claro que hay un motivo. Necesito que le informen a Ileana cuando vuelva que fui a la capital. El presi al fin está dispuesto a hablar conmigo, replicó Lian. ¿No ha estado llegando tarde últimamente?, preguntó el clon, vociferando los pensamientos que el cuerpo principal ignoraba. Eso no es asunto tuyo, Bunsin. Solo infórmale y sigue investigando, dijo el original. HMPH, deberías hablar con ella, imbécil, replicó el clon antes de volverse a su trabajo. Nezu fingió que no había oído nada e ignoró al dúo. No era de los que daban consejos sobre la vida ni nada de esa basura. Liam abandonó el laboratorio y buscó al ente para sacarlo a él y a Takagami en la superficie. Tras unos 15 minutos sin encontrarlo, lo maldijo un rato antes de tener que irse a pie, con Takagami a cuestas. Al salir de los límites de la ciudad, la quimera adquirió su tamaño completo y los lanzó a ambos al cielo con una explosión de chakra de sus propulsores. El shinobi miró atrás un momento, a la iluminada ciudad nocturna, prometiéndose tratar sus diferencias con la Moldava en cuanto volviera. Las últimas semanas habían sido frustrantes para Ileana. El trabajo se acumulaba, las sesiones se alargaban, los criminales parecían más activos, a pesar de sus esfuerzos y los de su compañero con sus copias.
y hablando del mismo idiota. Ileana estaba disgustada con él. Disgustada y decepcionada, pues la había hecho quedar en ridículo debido a su mediocre desempeño en las simples actividades del programa de estudio en el que ella lo inscribió. Que en su otra vida el idioma era diferente. Que la historia que conocía era otra. Excusas. Ella misma vino de otro tiempo, la historia que conocía era otra y el idioma que hablaba era otro. Muchas cosas la habían hecho sentirse más cómoda aquí, en el trabajo, que en su propio hogar. ¿Hogar? ¿Se puede llamar a esa siniestra cueva un hogar, con toda la maquinaria ilegal y la experimentación con químicos y monstruos? Más disgusto. Últimamente no podía evitar encontrar todo tipo de problemas en ese lugar, y la mayoría los relacionaba de una u otra forma con Liam. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sam, poniendo una mano sobre la suya. El contacto fue suave pero firme, recordándole que él estaba allí para lo que necesitara. Ileana no apartó la mano. En su lugar, sonrió y negó con la cabeza. Desde que lo conoció, había llegado a encontrar agradable al hombre. Quizás un poco coqueto, y de ojos un tanto pícaros, robándole miradas casuales en cada encuentro. Pero era un cambio de aire bienvenido. Mientras Liam se escondía bajo tierra y se sumía en sus proyectos, Sam trabajaba duro, impulsando su carrera y creciendo él mismo como persona. Mientras Liam huía de fantasmas, eligiendo mantener un perfil bajo en todo momento, siempre preparándose para alguna tontería que no llegaba, Sam era seguro de sí mismo, audaz, divertido. El contraste era marcado. Un hombre exitoso, un niño paranoico. Un hombre débil en fuerza pero indomable en voluntad, un niño poderoso pero voluble a las circunstancias, eligiendo reaccionar a lo que le venga encima, en lugar de actuar premeditadamente. Quizás exageraba, pero con cada segundo de interacción con Sam, sentía que se alejaba más y más de Liam. El hombre tenía algo magnético en él. Su actitud, su comportamiento pícaro pero educado, esa confianza que rozaba la arrogancia hacían que Ileana se sintiera más cómoda en su compañía. ¿Amor? No, no lo creía. Pero ciertamente había algo creciendo. A veces la ponía incómoda, a veces le hacía sentir bien. Despertaba sus instintos, le hacía latir un poco el corazón, como algo que estaba mal pero que era casi irresistible. Tentación, atracción. Fue ese sentimiento fuera de lugar el que la motivó a aceptar más salidas con el hombre, la mayoría informales, sin relación alguna con el trabajo. Justo como estaba sucediendo ahora. Bueno, prefiero que mis citas me tengan a mí rondando sus mentes, comentó Sam con una sonrisa pícara. Ileana puso los ojos en blanco, su humor mejorando a medida que fluía la conversación. Estás de suerte, ya que esto no es una cita, ella tarareó, tomando de su copa para librar su mente de cosas que no podía controlar. ¿De verdad? Y yo aquí gastando una pequeña fortuna en esta comida, él se quejó con fingido disgusto. Con cada palabra, el ambiente mejoró. Con cada chiste malo y broma interna, cuyo significado solo ambos entendían, Ileana disfrutó de la velada. En ningún momento sus manos perdieron el contacto. Él rozaba sus dedos sobre su palma, enviando un cosquilleo a través de su piel. La sugerencia era obvia, pero la moldava no la rechazó ni la aceptó. Ya no frenaba en seco sus avances, pero tampoco daba rienda suelta al hombre. En lo profundo, una parte de ella seguía confundida. ¿Por qué reaccionaba así ante Sam? ¿Qué había en el hombre que parecía cautivarla? Apenas si sabía algo de él. No habían llegado a tener una relación tan íntima como la que tiene con Liam, y sin embargo, la conexión era mucho, mucho más fluida con el hombre que con el shinobi. Tan embelesada está la mujer que apenas pudo reaccionar al zumbido de un proyectil cortando el aire, similar al lanzamiento de los Senbon de Liam, y tan rápidos como esos ataques de viento que misteriosamente suelen impactarla en el busto durante sus entrenamientos. Pero gracias a esos mismos entrenamientos, logró activar la imperceptible y omnipresente bruma de energía a su alrededor, capturando un objeto de plástico con una aguja insertada a escasos centímetros de su rostro. Su mirada se movió lentamente en la dirección en que vino el proyectil, extendiendo más sus sentidos no físicos con los que una vez vio el mundo. Una mueca de asco se formó en su rostro lentamente, confundiendo a su acompañante. ¿Está todo bien?, preguntó el hombre, pero la moldava lo ignoró.
El buen humor desapareció, la calidez a su alrededor se enfrió, la mente distraída y los sentidos embotados volvieron en sí, los músculos tensándose y la bruma verde haciéndose visible a medida que más poder era concentrado. Una esencia asquerosa, inolvidable, había sido captada por sus sentidos. Una que conocía muy bien, y despreciaba con todo su corazón. Alrededor del restaurante, algunos empleados y comensales detuvieron sus actos, sintiendo la creciente sed de sangre que emanaba de la bruja. Incluso Sam se vio afectado, su omnipresente sonrisa confiada desaparecida y el sudor perlando su frente. La tensión se rompió cuando figuras trajeadas de gris rompieron las ventanas, irrumpiendo en el establecimiento. En ese instante, Ileana se levantó de su asiento y agitó sus manos, enviando una onda de energía que abrió a la multitud a la mitad, echándolos a los lados bruscamente. Sin presentaciones, sin diálogos ingeniosos, sin declaraciones de odio, la bruja desató una bola de fuego vil contra los grises. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.